A ver, existen pensadores cuyas ideas son tan, pero tan influyentes que se convierten en un verdadero enigma. ¿A qué me refiero? A que todo mundo los cita, amigos, enemigos, y al final como que ya nadie sabe qué querían decir realmente. Bueno, si hay alguien que encaja a la perfección en esa descripción es el economista Friedrich Hayek. Y hoy, precisamente, vamos a intentar descifrar por qué. Y esa es la gran pregunta, ¿no? La que nos trae aquí hoy. ¿Cómo es posible que una de las mentes económicas más brillantes del siglo XX sea un rompecabezas total, pero total, incluso para los que más saben? Es que de verdad es un misterio que ha tenido a los académicos rascándose la cabeza por décadas. Y bueno, vamos a explorar exactamente por qué. Y miren, esta frase, así, tan simple pero tan potente, la dijo Bruce Caldwell, que es, digamos, uno de los mayores expertos en Hayek, su biógrafo. Pero lo más interesante es que para Caldwell, esta idea de que Hayek es un rompecabezas no fue el final de su investigación, para nada, fue al contrario. El punto de partida, la pregunta que lo lanzó a dedicarle toda su vida a intentar resolver este enigma. Bueno, entonces vamos a meternos de lleno en este rompecabezas. Resulta que toda esta fascinación de Caldwell con Hayek empezó con una sola pregunta. Una pregunta súper académica, pero que era un nudo, un verdadero enredo intelectual que parecía imposible de desatar. Y fíjense, es una pregunta que lo ha tenido ocupado casi hasta el día de hoy. Y este fue el acertijo que lo empezó todo. La cosa es que se decía que Hayek, en un momento, había dado un giro en U total en su forma de pensar. O sea que había abandonado la filosofía súper a priorista de su mentor, Mises, para adoptar la filosofía falsacionista de su amigo, Karl Popper. Y aquí viene lo increíble. Estas dos visiones son como el agua y el aceite, polos opuestos. Es el equivalente intelectual a decir que alguien pasó de creer que la Tierra es plana a que es redonda, de la noche a la mañana. La pregunta era, ¿cómo es posible un cambio tan radical? Pero, ojo, el rompecabezas de Hayek no se queda solo en una pregunta académica. No. El misterio va mucho más allá. Llega hasta la persona misma. Y es que, si uno mira su carrera, pareciera que toda su vida profesional se define por una cosa: ir a contracorriente de las ideas dominantes de su tiempo. Siempre. A ver, pongámonos un poco en contexto. En un momento en que el socialismo era visto por muchísimos intelectuales como el futuro, casi como el camino intermedio y la solución moral, ¡pum!, Hayek lo ataca de frente. Luego, cuando la economía keynesiana se convirtió básicamente en el nuevo evangelio que todos seguían, él la repudió. Y ni hablar de cuando el estado de bienestar moderno se estaba construyendo sobre el concepto de justicia social, pues ahí estaba Hayek cuestionando la base misma de esa idea. El resultado de todo esto, que durante gran parte de su vida fue una figura, bueno, o lo ridiculizaban o, peor todavía para un pensador, simplemente lo ignoraban. Y todo esto nos lleva, ahora sí, al corazón del problema. Para cualquiera que intente estudiar a Hayek en serio, la tarea es, de verdad, una pesadilla. Es un desafío monumental porque su obra está llena de vericuetos que pueden llevar a interpretaciones completamente opuestas sobre lo que realmente creía. El biógrafo Caldwell, de hecho, identifica 6 desafíos principales para quien quiera entenderlo. A ver, vamos rápido. 1. Sus raíces están en la escuela austriaca, que ya de por sí va por un carril distinto a la economía tradicional. 2. El volumen de su obra. Escribió durante 7 décadas sobre de todo, desde psicología hasta derecho. 3. Como ya vimos, está lleno de aparentes contradicciones. 4. Casi todo lo que se escribe sobre él viene con una carga ideológica muy fuerte. 5. Sus propios recuerdos a veces tienen errores. Y 6. Su trayectoria intelectual es un camino lleno de curvas y desvíos inesperados. O sea, cada uno de estos puntos es un laberinto en sí mismo. A ver, profundicemos un poco en esto de las contradicciones, porque es clave. Por ejemplo, por un lado, Hayek defendía el individualismo metodológico, que básicamente dice que todo análisis social debe empezar por el individuo. Lógico, pero al mismo tiempo apoyaba ideas como la selección de grupo, o sea, que la evolución social funciona a nivel de grupos que compiten. ¿Ven? O esta otra, criticaba durísimo la redistribución de la riqueza, pero a la vez proponía una especie de red de seguridad social para todos. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Era un purista de libre mercado o un pensador más pragmático?
La respuesta, increíblemente, es que depende de qué libro suyo agarres. Y luego está este otro desafío, que es de los más curiosos. El propio Hayek podía ser un narrador poco fiable de su propia historia, así como lo oyen. Igual que su amigo Karl Popper, a veces sus recuerdos contenían errores, imprecisiones, así que todas sus entrevistas, sus textos autobiográficos, que por supuesto son fuentes valiosísimas, hay que tomarlas con cierta cautela. Es un recordatorio de que la memoria no es una grabación perfecta, ¿no? Es más bien la historia que nos construimos sobre nuestro pasado. Ok, entonces, frente a todo este panorama, con tantas complejidades, contradicciones, giros inesperados, ¿cómo se supone que resolvamos el rompecabezas? ¿Existe algún hilo conductor que conecte todas estas piezas que parecen tan dispares? Bueno, la buena noticia es que según Caldwell, sí que lo hay. Y aquí está la tesis central de Caldwell, la que le da sentido a todo. Para entender a Hayek, la clave no es tanto mirar el qué opinaba sobre esto o aquello. La clave es mirar el cómo. O sea, cómo evolucionaron sus ideas sobre lo que significa hacer ciencia cuando estudias la sociedad. Su pregunta de fondo siempre fue esa: ¿cómo podemos estudiar de forma rigurosa fenómenos tan increíblemente complejos como un mercado o una cultura? Y es esa búsqueda metodológica, esa pregunta constante, el verdadero hilo conductor de toda su obra. Y para ilustrarlo, Caldwell usa una metáfora musical que es sencillamente genial. Dice que la historia del pensamiento de Hayek es como una variación contrapuntística de la historia de la economía moderna. ¿Qué significa eso? Que no es la melodía principal que todos escuchan. Es una melodía paralela, que a ratos suena en armonía con la principal, y a ratos choca, pero que justamente por ese contraste hace que la música en su conjunto sea muchísimo más interesante y compleja. Ok, pero ¿por qué importa todo esto hoy en día? ¿No es solo una curiosidad para historiadores? Pues no, porque descifrar a Hayek va más allá. Su lucha intelectual nos obliga a hacernos preguntas fundamentales, que créanme, siguen siendo súper relevantes. Porque si miramos el panorama completo, el gran proyecto de Hayek, su lucha de toda la vida, fue en contra de lo que él llamó cientificismo. ¿Y qué es eso? Es básicamente la idea de que podemos tomar los métodos de la física o la química y aplicarlos, sin más, para entender y hasta planificar la sociedad. Hayek creía que ese era un error garrafal y muy peligroso, porque nos ciega a la verdadera naturaleza de un sistema tan complejo como es la interacción humana. Y esto nos deja con una pregunta final, una para reflexionar. Si a los propios expertos les resulta pero tan complejo descifrar a un solo pensador del siglo XX, del que tenemos muchísima información, ¿qué dice eso de la facilidad con la que el resto de nosotros a veces aceptamos o rechazamos las grandes ideas que moldean nuestro mundo hoy? Quizás el verdadero legado del desafío Hayek no es solo entenderlo a él, sino recordarnos que debemos abordar las ideas complejas con un poco más de cuidado, con la misma curiosidad intelectual que él nos demostró.